Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos hoy con el capítulo 6, pero ya en su novena parte, recordando que este capítulo habla de los hechos seguros para la gracia. Hemos visto ya anteriormente los versículos 13 y 14 y hoy estaremos concluyendo esto y continuando con los siguientes versículos. Decíamos referente a los versículos 13 y 14, cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado. Recordemos que nosotros fuimos liberados del pecado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Por lo tanto, bajo esta gracia, Dios nos hace seguros. ¿Seguros para qué? Para la gracia al cambiarnos mientras recibimos esa gracia. Él nos libera y nos equipa para vivir justamente delante de Él. Ya que hemos muerto al pecado, es impensable continuar nuestra antigua práctica del pecado. Es algo que no puede realizarse. Entonces, una vez que la oruga se ha convertido en mariposa, la mariposa no tiene ningún negocio en arrastrarse sobre los árboles y las hojas, como una oruga nuevamente. Esto nos hace ver que definitivamente nuestras vidas igual cambiaron, fueron transformadas de lo que nosotros éramos esclavos del pecado. Hoy somos libres en la justicia divina a través del sacrificio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Aquí nosotros vamos a enfatizar un poco en relación a esto en base a un comentario que realiza Spurgeon. Él dice: Dios ha cambiado tanto tu naturaleza por su gracia, que cuando pecas serás como un pez en tierra seca. Estarás fuera de tu elemento y desearás volver al estado correcto otra vez. Recuerde, un pez no puede vivir fuera del agua. De la misma manera, aquí Spurgeon nos compara de esa manera al mostrarnos que somos diferentes, nuestra naturaleza es diferente y dependemos exclusivamente de el Espíritu Santo. Dice aquí: no puedes pecar, pues amas a Dios. El pecador puede beber el pecado de la manera que el buey bebe el agua. Pero para ti será la salmuera del mar. Podrás ser tan necio como para probar los placeres del mundo, pero no serán placeres para ti. Qué hermoso este comentario, y allí nos podemos dar cuenta que definitivamente el pecado está allí. Nosotros somos pecadores, pero nosotros ya no vivimos en el pecado, ya no practicamos, ya no es nuestro hábito el vivir en el pecado. De esta manera, entonces, nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente Dios ha cambiado nuestra existencia. Continuamos hoy con el versículo 15, en donde el creyente bajo la gracia y el problema del pecado ocasional. Recuerde, nosotros ya no vivimos en el pecado. Nosotros hemos sido transformados, hemos sido liberados del pecado. Por lo tanto, ocasionalmente nosotros podemos pecar, puede ser, pero veamos exactamente en qué circunstancias y cómo lo describe aquí Pablo en esta carta a los romanos. El versículo 15 declara textualmente: ¿qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta está en el mismo versículo: en ninguna manera. Repitiendo esta parte para poder entenderlo mejor, vamos a repetir la pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo nos ha convencido de que una vida de pecado habitual no es compatible con alguien cuya vida es transformada por gracia. Recuerde, nosotros hemos sido liberados y Dios hoy nos ha dado una nueva naturaleza. Pero, ¿qué de un pecado ocasional? ¿Qué es lo que sucedería si nosotros pecamos no de la forma como antes lo hacíamos, pero cometemos un error, cometemos un pecado? Si estamos bajo la gracia, no la ley, ¿debemos estar tan preocupados por un pequeño pecado que se haga aquí o allá? Desde luego que sí, porque esto ya no es nuestra naturaleza. Nosotros vamos a reaccionar de diferente manera. Entonces, al decir y repetir esta palabra, pecaremos. De nuevo, el tiempo del verbo de la antigua palabra griega pecaremos es importante. ¿Por qué? Porque el tiempo aoristo activo determina algo muy importante. Indica incursionar en el pecado, no el pecado habitual, continuo, descrito en la pregunta del primer versículo de este capítulo. Aquí nosotros nos damos cuenta que lo hacemos de forma ocasional, pero esto implica también que a pesar de eso ya no nos sentimos bien, ya no es parte de nuestra naturaleza, por lo cual desechamos eso, nos arrepentimos y no volvemos a cometerlo. Más adelante los versículos 16 y 17 relatan los principios espirituales que necesitamos entender para poder responder esta pregunta. Ahora, ¿qué es lo que dicen estos versículos? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Interesante. Pero ¿qué dice el versículo 17? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué maravilloso cómo aquí describe esa transformación Pablo con relación a la esclavitud del pecado. Ahora, si nosotros vemos esta parte, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Definitivamente, el hecho es de que dependemos y si obedecemos, somos esclavos de ello. Sea lo que sea que te presentes a obedecer, te conviertes en su esclavo. Por ejemplo, dice aquí este enunciado: si yo obedezco mi apetito constantemente, soy un esclavo de él. Así que tenemos la decisión en nuestra esclavitud del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Seguimos obedeciendo al pecado? Por lo tanto, son esclavos del pecado. Pero si nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios, a sus mandatos, nosotros somos obedientes para justicia.
Ahora, si bien es cierto esto y está aclarándose, está mucho mejor, aquí vemos que de una manera u otra serviremos a alguien. Vamos a ser esclavos, pero la opción de vivir nuestra vida sin servir ni al pecado ni a la obediencia no está abierta para nosotros. Eso no es posible. Porque nosotros estaríamos haciendo lo que nosotros queremos sin obedecer a nadie, a nada. Y esto implica, ¿no es cierto?, algo que sería mucho más peligroso, en donde simplemente no estoy dependiendo de alguien. Y aquí nosotros vamos a darnos cuenta, aunque eran esclavos del pecado. Mire, entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos y vamos a repetir una vez más. Nosotros éramos esclavos del pecado. Aquí, en este enunciado, Pablo nos muestra algo adicional. Pablo lo pone en el tiempo pasado. ¿Por qué? Hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud al pecado. Recuerde, hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud al pecado. Él también dice que hemos sido hechos libres por fe, el cual él describe como que habéis obedecido de corazón. Recuerde, así está escrito en la palabra. Nosotros hemos obedecido de corazón. Por lo tanto, la fe es puesta en la palabra de Dios, el cual él describe como aquella forma de doctrina. Qué importante es esto, y recordemos, forma de doctrina. Considerándolo todo, el punto es claro. Tú pusiste tu fe en Dios y en su palabra, y ahora eres libre. Ahora vive cada día de acuerdo con esa libertad. Gracias a Dios. Recuerde, nosotros hemos sido liberados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como se vio anteriormente, podemos ser legalmente libres y aún así elegir vivir como un prisionero. Y eso es lo lamentable. Pablo tiene un mandato y un estímulo para el cristiano. Sé lo que eres. Ahora, esto determina que definitivamente nosotros, en primer lugar, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, debemos estar convencidos que Él transformó nuestra naturaleza, recordando siempre que somos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, porque antes obedecíamos al pecado. Hoy nosotros obedecemos a nuestro Dios, al que nos liberó, al que cambió, al que nos transformó, y Él nos hizo nuevas criaturas. Pero aquí vamos a ver algo adicional. ¿Qué tipo de obediencia es? ¿Cómo nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios? Y declara en el versículo 17, dice, obedecido de corazón. Es una descripción maravillosa de la fe. Muestra que la fe viene del corazón, no solamente de la mente, no solamente que pensamos, que creemos, sino que sentimos que definitivamente Dios nos liberó y Dios nos dio esa nueva naturaleza. Muestra que la fe resulta en obediencia, porque si realmente creemos en algo, actuaremos de acuerdo con esa creencia. La frase aquella forma de doctrina es algo que nosotros debemos darnos cuenta que no es simplemente una frase, sino algo muy profundo. Es tomar la forma de Dios.
Esto lo vamos a describir, lo vamos a detallar más la próxima semana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio.